¿Cuándo comenzará a operar la Guardia Nacional? ¿Será el cuerpo de paz que está esperando la nación para combatir la terrible inseguridad que se está viviendo? ¿Su mando será militar? Pues para hablar precisamente de estos temas nos acompaña el día de hoy Javier Oliva. Él es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, como siempre, qué gusto saludarte. Bienvenido a Capital 21. Gracias, Juan, por la invitación. Al contrario, es un gusto estar contigo en el estudio y con el público. El gusto es totalmente nuestro. Javier, ¿qué te parece si comenzamos con esta observación? Porque el presidente en campaña dijo que iba a sacar a los militares de la calle. ¿De qué se enteró? ¿De qué se percató? ¿Qué le contaron cuando estaba en el periodo de transición para que no solo se hayan mantenido, sino se cree una Guardia Nacional? Que me dices, Javier, lo ideal sería que tuviera un mando militar. Sí, lo que muestra es claramente que una cosa es el proceso electoral y lo que se puede ofrecer en la campaña, y otra cosa es ya estar en la ruta para la asunción del poder, es decir, el cambio de poder que ocurrió, como sabemos, el 1 de diciembre pasado. Entonces, aquí lo relevante es observar cómo las relaciones entre el presidente de la República y los militares ha ido mejorando constantemente, y esto de alguna forma demuestra dos cosas. Una, que el presidente ha sido sensibilizado respecto de lo que los militares hacen, no solamente en labores de seguridad pública, desde luego, sino también la importancia que tienen para la propia democracia en México, y que esto pues evidentemente tiene que ser aprovechado y es más apuntalado, reforzado ante los desafíos que tiene el país. Javier, hay quien menciona, quien incluso se atreve a afirmar que la disciplina política que dejó la Revolución Mexicana se ve comprometida cuando el ejército crea una Guardia Nacional que será la encargada de garantizar la seguridad en la nación, pues podría convertirse, como era hace más de 100 años, en el brazo armado de un caudillo. ¿Qué opinas? Bueno, hay varios libros de historia muy interesantes sobre estos temas. A propósito de los rurales, que era así se le llama la policía rural, que en efecto era esta presencia de una policía en el México profundo y que contenía efectivamente en algunos casos algunos líderes campesinos, pero fundamentalmente también combatía el abigeato, el robo, el asalto, los salteadores de camino. De hecho, recordemos que en la redacción original de la Constitución de 1917, una de las causales de pena de muerte era precisamente el salteador de caminos. Entonces hay una historia muy importante que no debe ser desaprovechada, y que en el sentido de la creación de la Guardia Nacional, Juan, y es bien importante que nuestro auditorio lo sepa, ellos no pidieron crear la Guardia Nacional, fue una propuesta del presidente de la República, y que además con la idea de que la disciplina, los valores, lo que se conoce como la axiología, es decir, la lealtad, la disciplina, la vocación de servicio, la abnegación y el patriotismo, sean transferidos a los cuerpos policíacos. Yo polemizo con muchos colegas cuando hablan del tema de policializar al ejército. Yo lo que les digo, que lo que hay que hacer es militarizar a las policías. Es justamente el camino a la inversa, porque es lo que va a dar más consistencia, porque al final las policías tienen jerarquías, tienen uniformes, tienen armas, tienen adiestramiento, sí, tienen infraestructura, patrullas. Entonces, lo que requieren ellos es tener una mejor connotación en términos de su actividad profesional. Valores, filosofía de servicio, de lealtad. Javier, ¿y cómo hacerle para que la Guardia Nacional no se vea permeada, hablando de valores, de disciplina, de entrega a la patria, que no se vea permeada pues por los corruptores y que se alejen del dinero fácil? Porque es complicado. O sea, quien imparte justicia el día de hoy está bajo el ojo del huracán, y para muestra pues acude un ministerio público a levantar una denuncia, a ver si puedes y a ver si se imparte justicia o se resarce el daño. Bueno, con datos de la encuesta de victimización del INEGI, tenemos un índice de 98% de impunidad sobre los delitos, lo que se llama la cifra negra, ¿no? Entonces solamente el 2% no quiere decir que termine resolviéndose a favor de la víctima, simplemente inician el proceso. Pero aquí lo importante es precisamente, Juan, que son estos valores que conocemos de las Fuerzas Armadas, que cualquier encuesta pública o privada siempre van entre el primero, segundo o tercer lugar, con las universidades públicas, los medios de comunicación, las iglesias, pero siempre como institución del Estado mexicano consistentemente aparecen en primer lugar. Y finalizamos la entrevista, si te parece, con esta pregunta. Ya te la planteaba al principio, el mando de la Guardia Nacional
debe ser militar. El mando debe ser militar, si no, no va a funcionar. No hay historia de éxito donde se haya transferido personal militar de manera permanente a labores de seguridad pública bajo responsabilidad civil que haya dado buenos resultados. Javier, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros aquí en Capital 21, siempre tu casa. Muchas gracias.